Buenas, hoy el tema que tenemos es Yule o Yul, como le conoceréis, o Navidad. Bien, lo que creemos, lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de Jesús, lo que quiere decir que la Navidad es una fiesta cristiana, pero realmente su origen no es ese. ¿Por qué? Se sabe que Jesús realmente, si es que existió, no nació en diciembre y mucho menos el día 25. Los datos que hay, todavía no se sabe exactamente la fecha en la que nació, pero más o menos hay una idea en la que posiblemente fuese en primavera, lo que más o menos nos dice que sería a principios de marzo. Sí, Jesús sería Piscis. Además que le pega totalmente, porque Piscis ya sabemos que es el signo más espiritual, ¿no? Así que pues sí, podría ser, la verdad, perfectamente podría cuadrarnos. Al igual que con el resto de festividades que existen a día de hoy y que son las que celebramos realmente, todas, la gran mayoría, pero sí, todas tienen su origen pagano y tienen la explicación real de por qué se celebraba. ¿Qué pasa? Que el cristianismo, como siempre, pretendía acabar con cualquier otra ideología pagana concretamente, y como no podía eliminar del todo esas fiestas, ¿qué pasó? Que las acabó acogiendo como suyas y le cambió totalmente el significado. Claro, si nos paramos a pensar sobre esto, nos damos cuenta que las fiestas, las festividades realmente que sí que son cristianas, que eran cristianas en su momento, eran totalmente lo contrario a cómo las celebramos y cómo son las fiestas, que eran con ayunos, de no comer carne, de abstenernos a todo, del alcohol tampoco y nada así. ¿Qué pasaba? Que las fiestas reales que la gente tenía, los paganos, las fiestas que hay hoy en día, eran totalmente lo contrario, con banquetes, bebiendo alcohol, fiestas de verdad como son ahora. Las fiestas que celebramos hoy en día son así. ¿Qué pasaba? Que lógicamente la gente no quería cambiar eso que tenían por esto. Así pasó que al final acabaron cogiendo esas costumbres y esas fiestas de celebrarlas de tal manera, pero cambiándole el significado, porque lógicamente la gente no iba a entrar por el aro si les cambiabas todo. Y es que, ¿qué es lo que realmente se celebra en esta época del año? Y es que celebramos el día 21 o 22 según el año, que puede variar, se celebra el solsticio de invierno. El solsticio de invierno bien se sabe que era celebrado por cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo geográficamente, porque sí, porque todos celebraban, porque era lo importante, celebrar el nacimiento del sol o de un dios solar, según, como digo, en la cultura. También se celebraba y se celebra el día más corto del año, la noche más larga del año, así como el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. A partir de este punto, como he dicho, el día más corto y la noche más larga, a partir de este punto, el sol acabará durando más tiempo en el cielo. ¿Qué pasa? Que repito, que si nos damos cuenta, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, lo que realmente celebraban era el nacimiento del sol, porque era una celebración de saber que el sol iba a volver a llegar, iba a volver a dar calor a la tierra, iba a llegar otra vez la naturaleza a crecer, a expandirse, y era lo importante, porque desde siempre el humano ha dependido de la naturaleza y de sus estaciones. Si vemos en los pueblos indígenas, por ejemplo, con los aztecas, lo que ellos celebraban, repito, lo mismo del nacimiento del sol, era que como el sol ya había recorrido su viaje por la bóveda celeste, el sol moría el 20 de diciembre, si no recuerdo mal, y el niño sol llegaba a Mictlán, el lugar de los muertos, que se llama así, de los aztecas. Allí transmutaría en una imagen de colibrí y, por así decirlo, como renacería. También se dieron cuenta
que el sol por unos días en esta época no se movía. Empezaron a ver como una época de descanso en sí para eso, para un nuevo renacimiento. Al darse cuenta de esto fue cuando ellos decidieron darle ese origen a la fiesta como nacimiento del sol. Al ver esto, crearon el nacimiento del sol, le dieron nombre en sí, para prepararse, ¿no?, para el nuevo ciclo que llegaba. Para los mayas prácticamente era igual. Era en la época en la que el sol volvería a renacer, celebraban eso, el solsticio de invierno, el nacimiento del sol. Era una época de reposo en la que paraban sus trabajos agrícolas y dejaban la tierra reposar para luego volver a empezar con ese nuevo ciclo que comenzaría con el sol nuevo. Los incas, por otra parte, tenían la misma idea, la misma creencia de que era el nacimiento del sol y a partir del nacimiento del sol llegaría a crear otro ciclo nuevo que se llamaba el Capac Raimi, creo. Bueno, dejaré el nombre por aquí. En Egipto también se realizaban ciertos rituales, así como también se decía, ¿no?, y se recordaba que Isis daba en esta época 7 vueltas al santuario de Osiris buscándolo, y si no era él, al menos encontrar sus restos. ¿Por qué? Porque ella sentía pena de su muerte y lo echaba de menos. Lo que esto podría llevarnos a compararlo un poquito con la Wicca. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabemos, la diosa en Samaín, en Halloween, baja al mundo de los muertos para dar con el dios que ya murió, y ella lo está buscando porque también siente pena y lo echa de menos y quiere que vuelva. Pero ¿qué pasa? Que al viajar a este mundo se da cuenta que ella lo lleva dentro, por lo tanto esperará hasta esta época, que es diciembre, el solsticio de invierno, para darlo a luz. Bien, ahora vayamos con Roma. Los romanos tenían, como por así decir, 3 festividades, en las que unas eran las Saturnalias, en las que, bueno, estaban referidas, ¿no?, a Saturno, al dios Saturno. ¿Y qué hacían? Pues en esta época era una época también de reposo. Era así de reposo que hasta podían llegar a parar las guerras. Si había alguna en ese momento, las paralizaban. A sus esclavos, los esclavos que tuviesen, les daban como una libertad temporal por también el motivo de estas fechas. Comenzaban a dar intercambios de regalos y tenían ese espíritu de hospitalidad con los forasteros, así como también ese espíritu familiar y hogareño. El día 24 y 25 de diciembre eran el Natalis Solis Invicti y el 25 eran las Brumalias, que era dedicado a Baco, un dios de la fiesta del vino. Como he dicho, era un periodo de descanso, de reposo, que hoy en día es lo que tenemos las vacaciones. También es como, por así decir, donde hacemos un parón de nuestra vida, donde suelen dar vacaciones en trabajo, no a todos, pero sí, suelen dar vacaciones en los colegios, en los institutos. Ahora vayamos por los pueblos escandinavos, los pueblos germanos, en general los vikingos. Y es que esta fiesta para ellos duraba 12 días, que es más o menos lo que a nosotros nos suele durar la fiesta de Navidad. Aquí, por ejemplo, en España alargamos la fiesta hasta el día 6 de enero, que es la llegada de los Reyes Magos. Más tarde, si eso, comentaré sobre esto. Esta fiesta comenzaba desde el solsticio de invierno, el día 21, hasta los primeros días de enero. Para ellos también, insisto, era un momento de reposo, de descanso, en el que ellos mismos pensaban que hasta el sol descansaba, puesto que también veían que el sol llegaba como a pararse estos días, y sabían que si el sol se paraba, ellos también era como una muestra de también tenemos que hacerlo, también tenemos que pararnos y reposar. Dejaban hasta sus trabajos agrícolas, también los paralizaban, puesto que también al ver que el sol estaba quieto, también querían darle ese reposo a la tierra. Además de esto,
hacían rituales para pedir abundancia, prosperidad, fertilidad para el siguiente ciclo y se lo pedían a sus dioses dándoles ciertas ofrendas. Para ellos también era muy importante tener en esta época ese espíritu de hospitalidad y de familiaridad. Así como he dicho, los rituales y las cosas que le pedían a los dioses, a día de hoy la gente que practicamos magia, esta época la utilizamos para precisamente eso, hacer rituales de abundancia, de prosperidad, para comenzar el nuevo ciclo. Por supuesto, también realizaban grandes banquetes para hacerlos en honor a sus dioses. A día de hoy esto seguimos haciéndolo porque, como he dicho, la Iglesia no lo pudo eliminar. Así que a día de hoy, en esta fecha, seguimos juntándonos con la familia para hacer grandes banquetes de comida. Se guardaba el tronco del año anterior para el siguiente año quemarlo y utilizar como esa hoguera de protección. Al terminar este fuego, utilizarían esa ceniza para echarla en sus campos de cultivo, así para proporcionarle, por así decir, algún tipo de ayuda a su fertilidad, el nuevo ciclo. Además de esto, los árboles, como siempre en estas culturas, siempre tenían muchísima importancia. ¿Y qué pasaba? Que cogían árboles y los metían dentro de sus casas para decorar su interior, porque el árbol representaba el Yggdrasil, que es el árbol de la vida, el árbol de los 9 mundos. Además de esto, lo decoraban también, y las bolas, que son con las que decoramos el árbol hoy en día, representaban en su momento, por así decirlo literalmente, esos 9 mundos que ellos querían representar en el árbol. Para escoger el tronco de Yule ese año, lo que hacían muchos era utilizar carne y dejarla en los árboles para alimentar a los cuervos de Odín. ¿Qué pasaba? Que ellos se quedaban observando y al ver el primer árbol al que los cuervos iban a comer, ese sería el árbol elegido que al final acabarían cortando para dar a repartir por todo el pueblo, para decorar con los troncos, con las ramas, y pues cada uno tendría ahí su pequeño trocito de tronco de Yule. La primera noche era la llamada Noche de las Madres, también últimamente cada vez más conocida, que era el estar esperando la salida del sol. Se quedaban esperando al nuevo nacimiento del sol. O sea, es decir, se quedaban toda la noche despiertos para ver cómo amanecía, porque estaban viendo la salida del sol nuevo, del nuevo sol, del sol renacido. También algo muy común en la época era el hecho de ir cantando por todo el pueblo a cualquier persona que se encontrase. ¿Por qué hacían esto? Esto daba a entender como que manifestaban esa idea, esas ganas de que llegase, además del nuevo ciclo, que tuviesen esa fertilidad en tierras, esa prosperidad y esa abundancia. Esto seguramente que haya llevado con el paso del tiempo a acabar siendo los villancicos y lo que hoy en día también se conoce como pedir el aguinaldo. No sé si se llamará así en todos los países, pero es cierto que muchos niños van de puerta en puerta cantando villancicos esperando que le den algún dulce o algo de dinero. Seguramente que este fue su origen. La imagen de Papá Noel, Santa Claus, muchas veces se dice que su origen es de San Nicolás. También ese origen es cristiano, pero ¿qué pasa? Que no es así, porque antes de San Nicolás había 20 orígenes antes que ese, que por supuesto eran paganos. Según donde busquemos, veremos que hay gente que dicen que su parecido era con Odín, puesto que Odín iba a lomos de su caballo por el cielo, su caballo, el cual tenía 8 patas, 8 el mismo número de renos que lleva Papá Noel. Y también hay otros que dicen que no, el mayor parecido era con Thor. Thor en su carruaje con 2 machos cabríos que iba volando en esta época del año por el cielo. Y es que hablando de las 2 cabras del carruaje de Thor,
seguimos viendo que a día de hoy la cabra sigue siendo muy importante en esta época del año, pues todavía se sigue teniendo esa imagen de la cabra como portadora de regalos. Así como en la antigüedad también tenían esa imagen de la cabra, tanto que los niños dejaban sus zapatos con algo de comida para esa cabra, para que a cambio de que ella les dejase regalos, la cabra pudiese comer. Aquí en España, por ejemplo, el Día de Reyes, lo que hacemos todos los niños es coger los zapatos y dejarlos al lado del árbol de Navidad, como para así avisar a los Reyes Magos que ahí hay un niño o dos o tres o los que haya. Se suelen dejar mayormente las zapatillas de estar por casa y además de eso se suele dejar también algo de comida, así como 3 vasos de leche o algún plato de galletas o algo así, para que coman tanto los Reyes Magos como los camellos. Es cierto que en otros sitios también se hace esto muy parecido, pero para Papá Noel o Santa Claus. Aquí en España, como he dicho, mayormente se suele hacer para los Reyes Magos, pero también hay gente en muchas casas que utiliza todo esto el día 24 para la llegada de Santa Claus. Actualmente creo que en algún que otro país escandinavo aún se sigue teniendo en esta época como ese espíritu infantil y juguetón, como igualmente se tenía, que es siempre pues hacer algún tipo de juego, así como hacemos realmente en muchos sitios, ya sean algún tipo de juego con los niños en Navidad o algún tipo de juego en familia, el roscón de Reyes aquí en España, a ver a quién le toca qué mientras coméis ese dulce, y bueno, así un montón variando del sitio donde estemos. Claro, como digo, hablando de las cabras, siempre se ha tenido muchísima importancia y sobre todo en estos países aún la tienen, porque además de ser un elemento decorativo, también tenían, y no sé si seguirán teniendo y seguirán haciendo esto, pero tenían la costumbre de una de esas cabritas de decoración, las iban dejando en una casa de un amigo, de un familiar, y la dejaban escondida. Cuando la persona de la casa encontraba esa cabra, le tocaba volver a esconderla en casa de otra persona, y así un ciclo hasta que la fiesta terminase, y el último que se había quedado con la cabra tendría que empezar el juego el año siguiente. Yéndonos ahora a culturas un poquito más celtas, podemos hablar y mencionar la famosa historia de la lucha del rey Acebo contra el rey Roble. Y es que en esta época el rey Acebo es el que gana y el que va a reinar durante toda esta época oscura de la rueda del año. El rey Roble tiene una apariencia un poquito más joven a comparación con el rey Acebo, que su apariencia es de un poquito más anciano y es muy parecido también con la imagen que tenemos de Santa Claus. Pero volviendo con la Wicca, y también, como he dicho, su origen celta, la imagen de Papá Noel o Santa Claus también se puede asemejar bastante, además de con Thor, con la diosa Cailleach. Y es que es la diosa que en esta época cuida y protege a los animales en este momento de descanso. La diosa Cailleach es la diosa en su aspecto anciano, la cual también es la responsable de la llegada del invierno y la caída de las hojas. Y, atención, esto lo hace posible gracias a su varita mágica hecha de madera de acebo. En muchos pueblos celtas, además, también tenían por costumbre coger árboles que estuviesen totalmente sin hojas y trataban de decorarlos con ciertas hojas que encontraban por ahí, con ramitas, con piñas, y esto guarda también mucha similitud a cómo hoy en día también decoramos nuestros árboles o nuestras casas. Esto simbolizaba de alguna manera las ganas que tenían de que el nuevo ciclo comenzase y, como por así decir, una manera en la que ellos daban a entender que querían que los árboles volviesen a vestirse.
Y pues hasta aquí el vídeo. Si conoces alguna tradición, ya que sea de tu país o alguna tradición antigua que creas que es bastante curiosa, coméntalo abajo en los comentarios, dale like si había algo que no sabías y pues nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos pronto.